Voy a resolver la relación que os subí de lenguaje algebraico por si alguien quiere repasar ejemplos distintos a los que salieron en el examen. Empezamos por el primero. Nos dicen el doble de, como es el doble, lo representamos como 2 por algo. Un número. ¿Conocemos ese número? No, por lo tanto en su lugar ponemos una X. Y esto en lenguaje algebraico nos queda como 2X. El apartado B nos dice el doble de un número menos su cuarta parte. El doble de sería 2 por un número. ¿Conocemos ese número? No. Por lo tanto, en su lugar ponemos una X. Menos, pues ponemos el símbolo menos. Su cuarta parte. Sabemos que un cuarto se escribe así. Como su se refiere a él, del número que teníamos, eso lo multiplicamos por X. Y esto queda como 2X menos X partido 4. El apartado C. Los años de Julia dentro de 14 años. Los años de Julia. ¿Sabemos cuántos años tiene? No. Por lo tanto, en su lugar ponemos una X. Dentro de. Esto significa que va a ser más adelante. Como es más, pues sumamos. 14 años. Pues sumamos 14. Y esto nos queda como X más 14. Ahora, la cuarta parte de un número menos su siguiente. La cuarta parte lo escribimos como un cuarto. Un cuarto por, ¿vale? Nos dicen de un número. ¿Conocemos ese número? No. Por lo tanto, en su lugar ponemos una X. Menos, pongo el símbolo menos, su siguiente. Como cuando hablábamos de un número habíamos puesto X, el siguiente a ese número va a ser X más 1. Por lo tanto, aquí, ojo, abro paréntesis porque tengo un menos delante. Como tengo ese menos, lo que vaya a escribir después lo pongo entre paréntesis porque el menos le va a afectar a los términos que están dentro. Y esto queda expresado como X entre 4 menos X más 1. Los años de Ana hace 3 años. Los años de Ana. ¿Sabemos cuántos años tiene? No. Por lo tanto, en su lugar ponemos una X. Hace se refiere a un tiempo atrás. Entonces restamos. 3 años. Pues le restamos 3. Esta situación queda como X menos 3. Ahora nos dicen un número par. Para conseguir un número par, cualquier número que multipliquemos por 2 va a ser par. Pues hacemos 2 por X. Un número impar. Pues aquí, justo antes hemos calculado lo que era cómo expresar un número par. Pues si yo a cualquier número par le sumo 1 o le resto 1, me queda un número impar. Por lo tanto, un número impar sería 2X más 1. Luego me dicen un múltiplo de 7. Pues esto lo vamos a escribir como 7 por un número. Es decir, cuando vosotros multiplicáis 7 por cualquier número, ese número va a ser múltiplo de 7. Dos números enteros consecutivos. Como son consecutivos, si yo a uno de los números lo llamo X, aquí no nos dan ninguna relación, si os dais cuenta. Nos dicen dos números enteros que sean consecutivos, pero no nos dicen si esos números se suman, se restan, se multiplican. Entonces simplemente escribimos los números. Si yo a un número lo llamo X, al otro que va a ser consecutivo, ¿cómo lo expreso? Lo expresaría como X más 1. Ahora me dicen el perímetro de un cuadrado. Un cuadrado tendría esta forma. Si cada uno de sus lados es X, este mide X, este también y este también, sabemos que el perímetro es sumar los 4 lados. Por lo tanto, en este caso nos quedaría X más X más X más X igual a 4X.
el doble de un número menos su quinta parte. El doble de se expresa como 2 por un número. ¿Lo conocemos? No. Por lo tanto, en su lugar ponemos una X. Menos, pues pongo un menos. Su se va a referir a ese número del que hablábamos, ¿vale? A la X. Quinta parte. Pues pongo la X partido 5. Y nos queda como 2X menos X partido 5. El quíntuple de un número menos su quinta parte. Como nos pone el quíntuple, pues 5 por. Luego nos dicen un número, ¿lo conocemos? No. Por lo tanto, en su lugar ponemos una X. Menos, pues pongo el símbolo menos. Su se refiere a nuestro número que teníamos. Quinta parte, pues X lo parto entre 5. Y me queda como 5X menos X entre 5. La edad de una señora es el doble de la de su hijo de 15 años. La edad de una señora, ¿la conocemos? No. Pues la llamo X, por ejemplo. Nos dicen es. En el momento que nos dicen es, pues ponemos un igual. Y ahora ponemos la información que nos están dando. El doble de, pues pongo 2 por. La de su hijo, que normalmente yo os preguntaría, ¿la conocemos? Pues sí la conocemos porque pone 15 años. Entonces en vez de poner una variable, pues pongo 15. Y por lo tanto en este caso, me vengo aquí. Me queda que X es igual a 2 por 15, que es 30. Dos números se diferencian en 13 unidades. Tengo dos números. ¿Los conozco? No. Por lo tanto, a uno lo llamo X y a otro lo llamo Y. Me dicen se diferencian. Una diferencia en matemáticas se representa con el signo menos. Nos dicen en 13 unidades. Es decir, esa diferencia entre X e Y nos va a dar igual a 13. En este caso tenemos que X menos Y es igual a 13. Dos números suman 13. Tengo dos números, ¿los conozco? No. Pues a uno lo llamo X y a otro lo llamo Y. Me dice suman. Pues entre ellos pongo un símbolo de suma. 13. Pues eso es lo que me daría. X más Y igual a 13. Ahora, un hijo tiene 22 años menos que su padre. ¿Conocemos la edad del hijo? No. Entonces ponemos una X. Como nos dicen lo que tiene, es decir, la información que nos van a dar es respecto a la edad del hijo y por lo tanto de X, yo ahora pongo un igual. Y me dicen 22 años menos que su padre. ¿Sabemos cuántos años tiene el padre? No. Por lo tanto, en su lugar vamos a poner una Y. Y luego, como el hijo tiene 22 años menos, pues a la edad del padre que hemos puesto, le restamos 22. Y nos queda que X es igual a Y menos 22. Y por último, dos números cuya suma es 25. Tengo dos números, ¿los conozco o no? Por lo tanto, a uno lo llamo X y a otro lo llamo Y. Me dicen que suman. Pues entre ellos pongo un símbolo de suma. Y como la suma es igual a 25, pues pongo igual a 25. Y este nos queda X más Y igual a 25. Y ahí está la relación entera hecha y todas las soluciones.